Muy bien. Entonces, la tolerancia. Si consultamos un poquito una bibliografía que a mí me gusta mucho, que es un libro que publica un consultor norteamericano, que cada pedacito de la norma lo explica, de cómo se debe entender y cómo se debe cumplir, ¿cierto? Entonces, si nosotros no entendemos, pues hay que ir a leer bibliografías de reconocido prestigio que sirvan para entender. Yo en la bibliografía de estos materiales ustedes encontrarán esos nombres de esos libros, de esas publicaciones, y pues hay que tener las últimas versiones para saber cómo han ido ajustándose a las nuevas versiones, ¿no? De las normas, porque estas normas cambian de vez en cuando, cada 10, 15 años, etcétera. Entonces, David Hoyle, que es el norteamericano, muy buen consultor, escribe en su libro Sistemas de Gestión cómo se debe interpretar cada uno de esos requisitos. Y dice, tolerancia, tolerancia. Debe existir una tolerancia en todas las mediciones, todas, todas, ahí dice todas. Claro, todas las mediciones que usted considere importantes en su proceso, en su método, en su laboratorio, para tener éxito, ¿cierto? Para así determinar la exactitud requerida. Entonces, ¿qué dice esta frase? Que sin tolerancia, pues no podemos garantizar la exactitud que requerimos. ¿Qué hacemos? Ahora, puede ser que nosotros en el tercer mundo digamos, bueno, pues hagámosla fácil. Yo no sé la tolerancia, porque nadie me ha dicho, ni me voy a poner a investigar eso, porque es un proceso de investigación, ¿cierto? Entonces, más bien hagamos lo contrario. Si yo tengo la exactitud, pues entonces miremos cuál es la tolerancia que podemos controlar. Y es una forma práctica, sinceramente. Puede ser que le coincida y le sirva para lo que usted busca, ¿no? O puede ser que no. Si no le coincide, pues de malas y tiene que ir a buscar otro equipo o hacer otros ensayos o otras mediciones diferentes con esa balanza, porque para la que está pretendiendo se tienen que cumplir unos principios, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice acá el señor David Hoy. Él dice, eh, las medidas requeridas para llevar a cabo el control del producto, más que las medidas para calibrar un equipo o dispositivo de medida. Entonces, fíjese que es diferente la tolerancia de la medición a los errores máximos permitidos de un instrumento de medición, o sea, la exactitud del equipo. Eso es diferente. Que alguna gente, incluidos los gringos, que han luchado por mantener esa bendita palabra, ellos refunden cada rato la palabra tolerancia con máximo error permitido. ¿Sí? Porque pues ellos muy vivos en los comités de la ISO han metido la palabra máximo error tolerado. Entonces ahí la embarraron, pero pues todo el mundo la aguantó, la decidió y ahí se confunde la gente. Una cosa es que yo vaya a definir una tolerancia para medir un producto y otra cosa es la especificación de exactitud de la balanza que me sirve para eso. ¿Sí? No, o sea, los equipos, cuando ustedes hablen de la exactitud en equipo, queda prohibido en este webinar hablar de la tolerancia de los equipos. No existe la tolerancia de los equipos. La tolerancia existe para las mediciones que usted va a usar con esos equipos. Lo que existe en los equipos es el máximo error permitido, que se llama exactitud de los instrumentos. ¿Listo? Eso sí existe. Entonces tenemos que empezar a hacer esa separación drástica. Algunos métodos de ensayo establecen tolerancias. Otros no quieren entrar en ese terreno de, ay, pongámosle a medir buenas tolerancias a los laboratorios. No, los laboratorios verán qué tolerancia quieren controlar, pero ellos lo que hacen es establecer la especificación de los equipos. Eso es interesante. Entonces usted va a normas reconocidas como las de la USP, como las de la ASTM, y ahí hay un capítulo que dice equipo. Y en equipo le dicen balanza, tal exactitud, y punto. ¿Para qué tolerancia? A ellos no les importa. Le dice, para este método, para que le funcione este método, tiene que usar la exactitud de esta balanza y punto, y se acabó. Mire a ver usted, de acuerdo a lo que usted aprenda, de acuerdo a lo que usted haga, a ver qué tolerancia se atreve usted a establecerle a su producto, porque esa ya es una decisión muy diferente, ¿cierto?
Entonces ellos dicen, yo me preocupo por la exactitud del equipo y usted me tiene que cumplir eso. Y otros métodos son un poquito diferentes y dicen, no, yo sí le voy a establecer la tolerancia porque se necesita. Y usted entonces, al cumplir esa tolerancia, pues tiene que demostrar qué equipo, qué exactitud es la que requiere para cumplir esa tolerancia. Entonces están como los dos caminos, ¿no? El ideal que sería, a partir de un proceso de investigación y desarrollo, tener definidas, demostradas las tolerancias. Después de eso, conociendo mucho el proceso de ensayo o el proceso del producto, llegar a unas decisiones de cuál es la exactitud del equipo. Y punto. Como les digo, algunos investigadores llegaron en esos métodos a esas conclusiones, pero se quedaron calladitos con las tolerancias. Entonces le dijeron al mundo, ahí hay una exactitud, pero yo no le voy a decir qué tolerancias nosotros pudimos lograr. Ustedes verán cuál quieren establecer. Entonces, aquí en Colombia y en el mundo, nadie puede ir a Coca-Cola a preguntar, oiga, deme las tolerancias de cómo se hace la Coca-Cola. No, ese es un secreto de altísimo nivel, ¿cierto? Eso es propiedad industrial. Y ellos tienen esos registros en todos los países para que no les vayan a vulnerar ese secreto y pues nada, que nadie sabe. Dicen las historias que los dueños de la Coca-Cola son dos familias y la mitad de la familia, o sea, una de las familias, son dos familias, ¿no? Una familia conoce la mitad de la tolerancia y la otra conoce la otra mitad de varias tolerancias y se juntan y hacen Coca-Cola y le mandan a todos los países el jarabe y le dicen, échele de esto, revuélvalo con agua y con azúcar y verá que eso le da Coca-Cola. Y punto, pero no le voy a decir qué es lo que le está echando, solamente le digo es las cantidades de agua y azúcar y de materia prima que debe echar. Y yo le voy a controlar las botellitas de Coca-Cola, los envases de Coca-Cola en los expendios comerciales, los mando para Estados Unidos y allá hacen un ensayo a ver si usted le está echando las cantidades que son. Y si no, pues le quitamos la franquicia de Coca-Cola y punto, se acabó. Ellos están muy claros en que la tolerancia es el know-how de ellos y no se lo van a soltar a nadie. Entonces, el que investiga y descubre tolerancias, pues hace lo mismo, ¿no? Dice, yo me voy a quedar callado porque este es mi investigación, mi know-how. Entonces, por eso las tolerancias a veces están como tan ocultas, ¿no? En muchos documentos normativos, pues ya la humanidad ha llegado a unas investigaciones que se han hecho populares y entonces dice, bueno, ya no tiene ningún sentido porque eso lo descubrió fue un organismo que promueve el desarrollo del mundo como la ISO o la yo no sé quién o la STM y dice, bueno, vamos a darles esas tolerancias ahí como para ayudarles a esta pobre humanidad agobiada y doliente. Pero eso no es común en todos los procesos de medición. ¿Listo? Entonces, en el mundo se han reunido muchas veces a establecer cuáles deberían ser las tolerancias para comercializar productos por masa, volumen o longitud. Eso en el mundo se llama la OIML R87. Y en Colombia, pues se tradujo al español y se le puso un nombre a esa norma, ¿no? NTC y le dieron un número. Nosotros deberíamos seguir las codificaciones de la ISO, de la OIML, pero aquí alguien inteligente le dio por poner otros números, ¿no? Entonces la gente no se da cuenta que eso es una norma internacional, sino que creemos que es una norma criollita de nosotros. No, eso es una traducción que ojalá se haya hecho bien para que la gente la aplique y tenga prosperidad y sea competitivo. Entonces, aquí se traduce la recomendación internacional de la OIML R87, que todo el mundo la encuentra en Internet, porque es un organismo, digamos, prohumanista para que se desarrolle la metrología en el mundo, ¿cierto? Y aquí se tradujo como NTC 3684. Entonces dijo esa norma, cuando usted vaya a vender productos por masa, entonces tiene que cumplir esas tolerancias. Y si no, la autoridad vendrá y lo sancionará. Y la peor sanción para un comerciante de productos es que lo saquen en el periódico de circulación nacional. Es terrible, ¿no? Que salga ya
tal producto está engañando porque no da la cantidad que anuncia en sus rótulos, en sus paquetes, en sus envolturas. Pues puchica, entonces la gente pues paga escondedero a peso porque le toca ponerse las pilas porque la multa que le ponen es millonaria porque ellos estiman de acuerdo a la participación en el mercado, en Colombia se llama Superintendencia de Industria y Comercio, y entonces le ponen unas multas de acuerdo a su participación en el mercado, o sea, a ventas, que eso está registrado en las entidades oficiales del gobierno, y entonces, pues nadie quiere esas multas, entonces trata de montar su sistema de aseguramiento metrológico, y pues hoy en día le dan bastante trabajo a los técnicos de aseguramiento metrológico, ¿cierto? Porque tenemos que cumplir las cosas y medir bien y no tumbar a la gente, pero tampoco regalar producto. O sea, está el beneficio para los industriales y está el costo que beneficia a los consumidores. Entonces, allá dice, por ejemplo, si usted va a vender un bulto de cemento, que le llamamos aquí en Colombia un saco de cemento, ¿no? Que se vende en cantidades de 50 kilogramos, el más normal, allá en todos los expendios de eso. Dice, si usted va a vender un saco de 50 kilogramos, tiene que garantizar una tolerancia. Óiganme bien, una tolerancia. En esa norma dice tolerancia, no le está diciendo la balanza que tiene que usar, no, la tolerancia del producto, lo que se puede permitir en desfasarse cuando usted llene ese saco de cemento, porque técnicamente estamos conscientes de que usted no puede mantener error cero, sino que le damos una holgurita para que más o menos pueda empacar en un proceso productivo industrialmente aceptable técnicamente. Y si se sale de eso y lo pillamos, pues multa, mijito, porque no cumplió las tolerancias para respetar las cantidades que el consumidor está confiando en ustedes. Yo como consumidor, ¿qué voy a tener una báscula para pesar 50 kilogramos de cemento? Olvídese. Si acaso tengo una para pesarme en el baño, ¿cierto? Pero en esa del baño no le puedo echar un bulto de cemento porque me daña por la geometría, el tamaño, porque esta no está hecha para eso. A pesar de que me pesa persona hasta 180 kilogramos, pero está con una aproximación ¿de qué? Medio kilo, ¿cierto? 200 gramos, etcétera. Y no es crítica para la cuestión comercial. Entonces, en esa norma dice, cualquier bulto de lo que sea, puede ser cemento, puede ser papa, puede ser yuca, puede ser lo que sea, hasta cocaína, no puede superar una tolerancia de más o menos 1 kilogramo y punto. ¿Quién dice eso? El Sistema Internacional de la Metrología Legal en el mundo. O sea, eso no lo inventó ni el fulano de acá ni el fulano de allá, sino es un acuerdo de más de 250 países del mundo. O sea, ahí está toda la ciencia pura de la gente que sabe de eso, mucha experiencia. Y dicen, para proteger al consumidor y para que usted industrial sea decente en vender cantidades, pues tiene que cumplir eso. Entonces, si no hablamos de bultos, hablemos de reactivos. Cuando un laboratorio le toca comprar una cantidad de reactivos, ¿cómo miden los reactivos? La mayoría de veces son sólidos o son polvos y los venden es por masa, ¿cierto? Entonces allá no son 50 kilos, sino posiblemente sea 1 kilogramo, 200 gramos, 20 gramos, pero valen un montón de dinero. Porque si bien un bulto de cemento vale 30.000 pesos colombianos, pues déjame decirte que 5 gramos de un reactivo pueden llegar a costar millones de pesos colombianos, ¿cierto? Que serían pues cientos de dólares, si no miles de dólares. Entonces, bueno, tiene que haber una confianza basada en ese equilibrio entre el productor que sabe mucho y el consumidor que no tiene ese conocimiento, pero tiene la plática. Y entonces vamos a ponernos de acuerdo en que haya una sana relación entre productor y consumidor. Más una cantidad de normas que se tienen para esos laboratorios y esos empresarios o esos procesos productivos, ¿cierto? Entonces, todas las empresas cementeras les cae la superintendencia a ver cómo están empacando esos bultos. Todas las empresas lecheras les cae la superintendencia porque, pues, digamos que las otras autoridades no han sido capaces de ejercer ese control, que son las alcaldías. Las 1020 alcaldías que hay en Colombia
en metrología son una risa, pero para reírse todo el año, porque no son capaces de ejercer las funciones que les da la ley de que tienen que controlar las pesas y las medidas en sus territorios. Entonces la superintendencia pues lo que hace son shows mediáticos de vez en cuando con algunos programas de algunos productos para echar televisión y mojar prensa, porque la superintendencia pues tiene que justificar que está controlando algo para devolvernos en alguna medida los impuestos que nos cobran, ¿cierto? Entonces la superintendencia pues tiene, no sé, por ahí 4 o 5 gatos a nivel nacional, pues que va a poder controlar todo el comercio de productos, lo que hace es reaccionar a quejas. Entonces yo generalmente soy uno de los exfuncionarios de la superintendencia que más quejas radico por internet a la superintendencia. Y le digo, mire, yo acabo de comprar en esta empresa tal producto y no está pesando bien. Y ahí están las fotos y está la dirección y vayan y miren a ver si no me creen a mí. Vayan que con cualquier producto que cojan van a encontrar lo mismo. Como por ejemplo la mala práctica que tienen estos comercios de establecer el peso del producto cuando el producto está congelado. Eso está prohibido por esta norma, por esta legislación que es reglamentación en Colombia y en el mundo. Los productos que se van a congelar se les determina el peso antes de congelarlos. Entonces ellos lo que hacen es vender el agua a precio de pollo, el agua a precio de pescado, el agua a precio de marisco. Entonces termina uno con la conclusión de que a mí no me crean tan marisco, ¿cierto? De que les voy a pagar el marisco con un valor que está es el agua que congelaron y me pesaron el producto. Entonces me dicen, dice promoción. Y yo descongelo en mi casa porque tengo balanza calibrada, con trazabilidad, con patrones calibrados, ¿cierto? Y les demuestro que el 60% de lo que me están diciendo en esa cantidad de masa es agua y que entonces me están debiendo el 60% del precio del producto. Entonces no me voy a esa tienda a hacer el reclamo, sino directo a la superintendencia. Y la superintendencia, cuando le llegan muchas quejas de lo mismo, manda un operativo con un laboratorio móvil y recoge muestras y si se dejan coger, pues vienen las multas que serían las únicas formas de que esta gente deje de estar engañando a los pobres consumidores que no entienden, que no saben, que no tienen idea y no tienen por qué saber de metrología, ¿cierto? Pero eso es una práctica común y corriente de todos los vendedores y en diciembre el pavo es el primer producto que se vende congelado, ¿cierto? Y le dicen, está en promoción, pero véngaselo peso congelado. Olvídese, olvídese. Me van a engañar, me van a tumbar, ¿cierto? Porque es que no estamos entendiendo de que eso es un producto viciado. Bueno, todas esas cosas están a tolerancia en esa norma internacional que en Colombia se volvió norma y que es ley. Entonces, si yo descongelo ese producto y eso no aguanta, no cumple ninguna tolerancia, ¿cierto? Porque pues allá están establecidas unas cantidades que sí son lógicas. Bueno, hablando en el terreno industrial y en los métodos de ensayo, como les digo, algunas veces están definidas las exactitudes de los instrumentos y no me tengo que preocupar por las tolerancias. En algunos métodos dicen tolerancias y no me establecen exactitudes. Entonces me tocaría a mí definir las exactitudes de mis instrumentos, ¿cierto? En algunos métodos bien generosos, pues de pronto me dicen cuál sería la tolerancia máxima, por decir algo, o la mínima, o la asimétrica, o cuál debería ser la exactitud, o ambas. No es muy común, pero pues hay una que otra que puede aparecer. Entonces aquí se les va a revelar a ustedes el secreto metrológico. O sea, aquí viene el secreto que más se ha guardado la humanidad de la metrología. Si ustedes tienen a bien divulgarlo, sería muy importante que le cuenten a todo el mundo este secreto, ¿sí? Este es el santo grial de la metrología. Con eso se determina la relación que se debe cumplir técnicamente entre la tolerancia de la medición y la exactitud de los instrumentos de medición. Y listo, quedamos listos al peluche para poder medir, porque ya mi instrumento sé de antemano que es apto para controlar la tolerancia, o mi instrumento tiene la exactitud adecuada para cumplir lo que me establece mi método.
Entonces ahí empieza una cosa muy interesante que dice, esta es la famosa relación, el secreto mundial, ¿cierto? Desafortunadamente a veces falta como bibliografía en la única norma que parece que se va a hacer la traducción en Colombia, por fin, después de 50 años de estárselo pidiendo al ICONTEC, por fin ya van a permitir que se traduzca una norma que es muy importante para la metrología, que se llama la norma ANSI de los Estados Unidos, ANSI Z540. Esa es la norma más importante. Vea, ya se me fue la palabra aquí, Z540. Vamos a ver si borramos un poquito. Ok, gracias. Puntero, pluma, Z540. En este momento, perdón, hay una iniciativa en el comité de ICONTEC de metrología para traduzcamos esta norma, porque todos los días no me la nombran y como no la tenemos en español, nos cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Esa norma de los americanos, que son muy prácticos, pues define estos secretos. Lo que dice la norma es, este es el secreto. No dice cómo llegaron a esa conclusión. Dice las bondades, dice las posibilidades de implementación, ¿cierto? Pero claro, seguramente esto es producto de muchísima investigación que hacen a nivel de muchos años, de muchos fabricantes de equipos de medición, de muchos productores, y llegan a esa conclusión, hombre, hagamos una norma para que todos juguemos con las mismas reglas. Porque es que si yo me esfuerzo por cumplir una cosa y viene otro cafre y se va por debajo y se lo aceptan, entonces no me compran a mí, le compran al otro. Eso se llama competencia desleal, ¿cierto? Entonces pongamos unas reglas de juego mínimas para que todos cumplamos lo mínimo. De ahí para arriba cada uno mirará de acuerdo a su nivel de competitividad, de acuerdo a sus condiciones técnicas, científicas, etcétera, de si lo mejora porque tiene unos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la realidad de la medida? Que usted tiene primero que saber si hay una tolerancia establecida, entonces la tengo que cumplir. Entonces, en estos días, por ejemplo, me salieron con unos cuentos en unas auditorías de laboratorio, que la verdad que lo que más grima me da es que son metrólogos. Porque si fueran común y corriente personas, pues uno dice, bueno, tiene el derecho a equivocarse, ¿cierto? Pero cuando una persona del área de metrología todavía tiene estas cucarachas en la cabeza, pues a mí sí me da mucho pesar de dónde lo formaron, ¿cierto? De dónde lo entrenaron, de quiénes fueron sus profesores. O sea, realmente te vendieron pajaritos en el aire, te echaron cuentos, pero eso no está fundamentado científicamente, técnicamente. Entonces, lo que esté en las normas, ¿cierto? Lo que está en las normas. Entonces, me decía, tal cual, no, es que ahí en ese método de ensayo hay una tolerancia, pero a mí esa tolerancia no me importa porque es que ese equipo no me afecta en los resultados. Entonces, por un lado, no me afecta la tolerancia y por otro lado, no me afectan los resultados. Por otro lado, no quiero entonces calibrarlo, ni lo voy a calibrar. No quiero calibrarlo porque es que como yo me di cuenta que no me afectan los resultados, entonces yo le dije, ¿y cómo se dio cuenta? No, porque es que yo sé mucho de ese método. Usted es metrólogo, usted no es analista. Hablemos con un analista de eso, porque el metrólogo se pone a hablar de análisis, es como si el analista se pone a hablar de metrología sin saberlo, ¿cierto? Entonces, no, esto no es que a mí me parece, que a mí me gusta, que es que no, como dicen otros, no, es que me cogieron. No se trata de cogerlo ni de pillarlo. Se trata de que si un método dice 110 grados Celsius más o menos 5 grados, esa tolerancia se tiene que cumplir y punto.
Y se tiene que cumplir con todas las de la ley, con la trazabilidad, la calibración, no porque a usted le parezca o no le parezca. No, que es que a mí me parece que no afectan los resultados, pues de malas, porque si no se fuera estricto, el método nunca había dado esta tolerancia. O sea, cuando un método tiene una tolerancia, hay que cumplirla y hay que cumplirla con trazabilidad y no se ponga a buscarle 5 patas al gato, ¿sí? No. Cuando yo digo el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano y el método dice una especificación y hay que cumplirla, punto. Y eso es parte de la verificación del método o validación del método. Y así mismo va a ocurrir cuando ustedes encuentren que se tiene que pesar una cantidad de masa, ¿cierto? Vamos a decir de 1 gramo, más o menos, digamos, 0,1 gramo. Ah, no, que es que el pesaje, no, que es que nada. Si el método dice esto, hay que cumplirlo, compañero, y hay que cumplirlo bien, con la trazabilidad, con la calibración, con toda la demostración. No es que a mí me parezca, no es que no. Todo en metrología hay que demostrarlo con números, datos, resultados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese laboratorio me dio mucho pesar de que era una persona supuestamente del área metrológica hablando de que eso no era importante para el método, siendo que no es el analista, ¿no? Pero apoyando de que pues ese laboratorio no tiene que calibrar, ¿no? No, qué pena, pero no vamos a entrar a discusiones bizantinas. Si la norma, método de ensayo, de calibración, dice tolerancia, hay que cumplirlas y punto. Y siempre se cumplen con trazabilidad y calibración y todo. Esta es la ley de metrología que le llamamos. A mí me gusta decirle capacidad de medición. O sea, demuéstreme que su equipo es capaz de medir. Demuéstreme que su equipo es capaz de controlar esta tolerancia, la que sea. Entonces, ¿cómo los investigadores llegaron a esas conclusiones? Pues por una cantidad de experimentos, observaciones, análisis, estadística, matemáticas, seguramente, ¿no? Le tiraron mucho cacumen al asunto y llegaron a esa conclusión de que siempre se tiene que respetar la relación entre la tolerancia de la medida dividido por la exactitud del equipo, en este caso llámese balanza, y tiene que dar mayor o igual a 3, mínimo, aquí dice menor o igual. 3 es menor o igual que tolerancia de medición sobre exactitud de equipo, ¿cierto? Y máximo 10, o sea, le dice también no exagere. O sea, es un criterio de costo-beneficio. ¿Cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo? Lo máximo para que no exagere y va a gastarse un poco de plata en cosas que no necesita, ¿cierto? Pero si usted no tiene pelos, pues no use champú, más bien use una crema para protegerse la calva, punto, se acabó el problema. Pero si necesita proteger su cabello, pues entonces use champú. Eso es más o menos el concepto, ¿cierto? Mínimo 3, máximo 10. 3, si usted considera que es adecuado. 10, si considera que es adecuado. Más de 10, nunca se necesita. Es desperdiciar la plata. Menos de 3, hay un gran riesgo en que la medición no se esté controlando bien y en cualquier momento usted esté fuera de control y su producto, su ensayo, esté dando resultados que no se pueden sustentar, etcétera, etcétera. Adicionalmente, esta relación, dependiendo de lo que usted escoja aquí, porque puede coger 3, 4, 5 o 10, dependiendo de esa selección, usted va a definir en la mayoría de las veces un tiempo de calibración, un tiempo de comprobaciones intermedias. ¿Sí? Que es otra pregunta que me hacen todos los días. Profe, ¿y cada cuánto hay que calibrar eso? Profe, ¿y cada cuánto hay que verificar eso? Pues yo qué voy a saber si no conozco nada de lo que usted hace en su proceso. Tiene que compartirme información. ¿Cómo es su producto? ¿Cómo lo está midiendo? ¿Qué impactos tiene medir mal? Y si es crítico, le vamos a poner un poquito más de cuidado. Y yo le puedo ayudar, pero yo no le puedo decir que cada 6 meses, cuando no sé cuántas veces usa el instrumento. A veces sería mejor que usted mire la cantidad de usos y no los meses. Porque si en un mes utiliza 10,000 veces el instrumento y en los otros meses no lo usa, pues entonces eso es, el primer mes es muy crítico comparado con los otros 5 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de recomendaciones que vamos a ir viendo más adelante sobre cada cuánto se debería establecer los controles metrológicos, ¿cierto? Controles que tienen que ver con calibración, con verificación, con ajustes, mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera.